Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Vale. Soy residente de primer año del Centro Oftalmológico León y hoy vamos a hablar acerca de la técnica de la inyección intravítrea. Las enfermedades tratadas con inyecciones intravítreas son las siguientes: la degeneración macular asociada a la edad neovascular, el edema macular diabético, la retinopatía diabética no proliferativa, la retinopatía diabética proliferativa en casos de oclusiones de la vena retiniana, en atrofia geográfica, en la degeneración macular asociada a la edad, en casos de endoftalmitis, uveitis, en edema macular cistoide y en casos de membrana neovascular coroidea, secundaria a múltiples enfermedades de la retina. En cuanto a los riesgos y los beneficios que nos da la inyección intravítrea, los riesgos incluyen dolor o sensación de cuerpo extraño o epífora, sangrados, tanto hemorragia subconjuntival o vítrea, desgarros o desprendimientos de la retina, cataratas por topar o golpear accidentalmente el cristalino, endoftalmitis, uveitis o vasculitis retiniana, pérdida de visión debido a cualquiera de los factores previos, pérdida del ojo debido a una infección o una endoftalmitis grave, aumento de la presión intraocular con daño al nervio óptico, especialmente cuando se inyecta esteroides, necesidad de cirugía para abordar algunas de las complicaciones previas, accidente cerebrovascular o ataque cardíaco, necesidad de inyecciones adicionales en el futuro. Y los beneficios que también nos dan las inyecciones es estos beneficios van a depender de la patología ocular que se esté tratando, pero por lo general incluyen una mejoría en la visión o prevención del empeoramiento de la visión, sobre todo en casos de degeneración macular asociada a la edad, en retinopatía diabética y en caso de una infección. El beneficio también es la administración directa del antibiótico o el antimicótico en el ojo cerca del foco de la infección. En cuanto a las vías de anestesia local que se van a utilizar para la inyección intravítrea, las más utilizadas en el consultorio son la tópica, la subconjuntival o las compresas. La elección de este anestésico va a depender de la tolerancia, de la preferencia del médico y también de la tolerancia del paciente a las inyecciones anteriores. Puede ser necesario utilizar un bloqueo retrovulvar en un ojo inflamado, como en caso de una endoftalmitis que requiere una punción o una inyección. Sin embargo, la anestesia subconjuntival suele ser adecuada y menos dolorosa que un bloqueo retrovulvar en un ojo ya inflamado. Las gotas oftálmicas de tetracaína o proparacaína pueden ser también eficaces. De manera similar, se puede colocar torundas empapadas con los mismos anestésicos en el fornix y dejarlas reposar sobre el globo ocular, sobre el área de infección planificado, durante un breve periodo de tiempo. Otra opción es utilizar un anestésico en gel como la lidocaína 2 o 4%. Algunos informes recientes han indicado que el gel puede provocar que los microbios queden atrapados en la superficie ocular, por lo que en caso de utilizarse gel se recomienda aplicar el betadine antes y después de la colocación del mismo. Para la anestesia subconjuntival normalmente se suele utilizar o es eficaz la lidocaína al 1 o 2% sin epinefrina. Para determinar el lugar de inyección, este puede ser supratemporal o inferotemporal para facilitar el acceso, aunque se puede utilizar cualquier cuadrante. Algunos especialistas en retina suelen preferir el cuadrante supratemporal, ya que en caso de presentarse una complicación como un desprendimiento de retina, se puede tratar con una retinopexia neumática. Otros prefieren el cuadrante inferior, ya que los pacientes tienden a mirar hacia arriba y apretar los párpados, causando el fenómeno de Bell. Para la asepsia, la solución más importante es la povidona yodada al 5%, ya que demuestran una reducción del riesgo de endoftalmitis en la cirugía ocular. Otra alternativa es la clorexidina acuosa, que puede tener el beneficio de una menor irritación y malestar posteriores a la inyección. Se debe colocar una solución de povidona yodada al 5% en el globo ocular y dejarla reposar durante al menos 30 a 60 segundos.
También se puede utilizar hisopos con betadine al 10% para limpiar suavemente el ojo y las pestañas. Sin embargo, el betadine al 10% se asocia con una mayor toxicidad corneal, por lo que se debe tener cuidado para evitar que éste entre en contacto con el ojo. Se debe colocar un espéculo palpebral estéril, de preferencia con hojas cerradas, para lograr un mayor aislamiento de las pestañas. O también se puede utilizar una retracción palpebral bimanual por un asistente. La utilización de guantes es opcional, sin embargo, los pacientes pueden sentirse más cómodos si el cirujano utiliza guantes. Es recomendable que no se hable ni tosa ni estornude mientras prepara o realiza la inyección intravítrea, ya que los estudios sugieren que puede haber un mayor riesgo de endoftalmitis asociada a la flora oral durante las inyecciones intravítreas debido al hablar. Si es necesario hablar, gira la cabeza lejos del campo quirúrgico y hable antes de destapar la aguja. Además, debería considerar utilizar una máscara o una mascarilla si es necesario hablar o dar instrucciones al paciente durante la inyección. Para la técnica de inyección, vamos a empezar confirmando que se haya obtenido el consentimiento informado por parte del paciente o un familiar responsable. Vamos a realizar posteriormente una pausa quirúrgica para confirmar que sea la medicación correcta para el paciente y el ojo correcto. Luego colocamos al paciente en una posición supina parcial, asegurándonos de que el reposacabezas de la silla se encuentre estable. Luego instilamos proparacaína tópica y esperamos de 10 a 15 segundos antes de colocar la povidona ayudada. Luego luego de haber esperado, colocamos ya las gotas de la povidona ayudada al 5% y le pedimos al paciente que parpadee varias veces para esparcir esta povidona ayudada. Si es necesario, colocamos gel de lidocaína al 2% sobre el ojo, centrándose en el cuadrante donde se planea realizar la inyección. En caso de que vayamos a utilizar este gel, debemos utilizar la povidona ayudada antes del gel de lidocaína para esterilizar el globo ocular, de modo que no queden bacterias atrapadas en el gel y posiblemente aumente el riesgo de endoftalmitis. Luego, pídale al paciente que cierre los ojos y que permanezca ahí de 2 a 5 minutos. Pasados este tiempo, aplicamos nuevamente gotas de povidona ayudada al 5% en el cuadrante de inyección planificado y en el fondo de saco inferior. Luego, colocamos el espéculo de párpado cerrado estéril o se pide en su defecto a un asistente que retraiga ambos párpados. Marcamos el lugar de la inyección de 3 a 3.5 milímetros para pacientes pseudofáquicos y de 3.5 a 4 milímetros para pacientes fáquicos. Luego hacemos que el paciente aparte la mirada del lugar de la inyección. Por ejemplo, si se va a realizar la inyección en el ojo derecho, en el cuadrante superior-temporal, pídale al paciente que mire hacia abajo y hacia la izquierda. Luego sostenemos la jeringa con la mano dominante y un aplicador con punta de algodón en la mano no dominante. No hable y pídale al paciente que no hable también durante la inyección, o alternativamente, si se requiere hablar, utilice una mascarilla. Asegúrese de que la punta de la aguja esté siempre completamente esterilizada. Luego, con la mano dominante, apoyamos la muñeca o dedo meñique sobre la cara del paciente para estabilizar la mano. Insertamos la aguja en el sitio marcado con un movimiento suave y único, apuntando a la cavidad vitrea media. Esta aguja, normalmente de 30 gramos, debemos insertarla hasta la mitad de su longitud para asegurarse de que está en la cavidad vitrea y no en el espacio supracoroidal. Giramos la aguja con la mano no dominante para empujar el émbolo hacia abajo con suavidad. No mueva la aguja mientras está dentro del ojo para no provocar tracción al vítreo y potencialmente causar un desgarro o un desprendimiento de retina. Luego de esto retiramos la aguja y cubrimos el lugar de la inyección con un aplicador con punta de algodón con la mano no dominante. Luego enjuagamos la povidona ayudada del ojo del paciente y como recomendación se debe asegurar que haya perfusión del nervio óptico
y por lo general no se requiere una paracentesis al menos de que se inyecte un gran volumen de medicamento. Algunos médicos prefieren verificar y documentar la presión intraocular y no dejar que el paciente se retire de la consulta hasta que la PIO se haya reducido a un nivel aceptable. Los pacientes con glaucoma pueden necesitar en ciertas ocasiones una paracentesis de la cámara anterior, ya que su flujo de salida con esta inyección se puede ver comprometido. En cuanto a los consejos para el cuidado posterior de la inyección intravítrea, debemos asegurarnos de lavar bien la povidona ayudada para que el paciente no sufra ni irritación ni toxicidad corneal. Hay que tranquilizar a los pacientes y decirles que es probable que vean moscas volantes que se deben a burbujas de aire o al medicamento en sí. Revisa los síntomas y precauciones de la endoftalmitis y del desprendimiento de retina y considere una llamada telefónica de seguimiento con los pacientes de 3 a 5 días después de la inyección. El seguimiento ya dentro de la consulta durante una semana queda a criterio del médico, pero normalmente no se considera necesario.